Buenos días, chiquillos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Hasta el momento ya hemos avanzado con las primeras dos unidades de nuestro ramo. Por ende, hoy día vamos a comenzar con la tercera unidad, pero antes de eso vamos a poder hacer una pequeña revisión de las cosas que hemos ido avanzando, cosa de poder ir haciendo una integración de los contenidos. Hemos hablado, ¿verdad?, de los aspectos del tema de las generaciones dentro de las organizaciones, hemos hablado del sentido del trabajo para las personas. Lamentablemente, no por tiempo, no pudimos pasar por la etapa o la actividad de generar las exposiciones de los trabajos de las disertaciones, o sea, del sentido del trabajo, porque cuando ustedes hacen esa disertación, ahí se genera un diálogo, una conversación entre todos los grupos de los hallazgos que ustedes identifican y de las cosas que les llaman mucho más la atención. Por ejemplo, en el paralelo A de Santiago, que son súper poquitos, ayer tuvimos todas esas disertaciones y fue súper enriquecedor para ellos porque identificaron las distintas experiencias de los entrevistados de los otros compañeros, se mostraban distintas realidades también laborales, los análisis más bien no es que fuesen diferentes entre cada grupo, sino que eran como bastante complementarios dependiendo del tipo de entrevistado al que ellos habían abordado con la entrevista. Entonces, esa etapa ahora nosotros por un tema de tiempo, porque son muchos grupos, no lo alcanzamos a hacer. Pero si algunos de ustedes tuvieron una transversalidad respecto de las personas que entrevistaron, perdón, para ese trabajo, se habrán podido dar cuenta que las personas trabajan por distintas motivaciones, el sentido del trabajo es distinto en cada una de las personas, los estilos también es muy diferente, algunos de ellos quisieran haber realizado alguna otra actividad, en la actualidad a lo mejor algunos se plantean y se replantean toda su trayectoria profesional y laboral, algunos están súper enfocados en la atención de personas, mientras que otros están enfocados más en su plan y en desarrollo de carrera. Entonces, todo ese multiverso de estilos y de personalidades y de profesiones, todo eso convive dentro del mundo organizacional. Y la importancia de este ramo para ustedes es entender que tanto en todos los estilos o sea, en todas las organizaciones o grupos humanos, siempre vamos a tener diferentes personas con diferentes miradas respecto de distintos temas, ¿ya? Y todas esas personas de alguna u otra manera conviven dentro de estos submundos y la idea es que esa convivencia sea lo más armónica y lo más cordial posible, ¿ok? Entonces, como mencionaba, tenemos personas de distintas generaciones que conviven con distintas motivaciones e intereses. Por supuesto, esas personas también aprenden, memorizan, prestan atención a distintas cosas. E incluso se podría decir que tienen manejos emocionales o incluso desarrollos de inteligencia diferente a las generaciones más actuales y más jóvenes. ¿Por qué? Porque obviamente los más jóvenes están con mucho mayor estimulación, hay mucha mayor interacción de los padres con ellos. Hoy en día hay mucha preocupación de parte del equipo docente respecto de la motivación hacia los alumnos, de identificar talentos en los alumnos. Hoy en día los chiquillos en los colegios tienen ramos que antes, por ejemplo, en la época mía no estaban. En mi época habían otros ramos que también sería necesario que hoy en día estuvieran, pero que ya no están. Entonces, las generaciones tienen diferentes miradas, pero también han pasado por distintas estrategias educativas. Y eso obviamente que lo que debiese hacer con las relaciones humanas es enriquecer, ¿ya? Entonces, las teorías de la psicología que hemos revisado y que ustedes van a exponer en sus trabajos a partir de la próxima semana, de la semana subsiguiente, va a irnos dando más información respecto de cómo ha evolucionado este concepto y cómo se van complementando una teoría con las otras. ¿Ya? Ahí, cuando hablemos del psicoanálisis, yo por supuesto voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar los estadios de desarrollo evolutivo de los seres humanos, en qué pone el foco Freud, después también vamos a hablar de los aspectos conductuales y nuevamente yo voy a profundizar las presentaciones que ustedes vayan exponiendo para que vayamos teniendo mayor información y comprendiendo mayormente el fenómeno del mundo cerebral y el mundo emocional de las personas, ¿ya? Los seres humanos en esta interacción que hemos hablado en las clases anteriores respecto de la socialización, vamos generando patrones que vamos repitiendo por imitación, pero que también vamos internalizando a nivel cerebral e intelectual y que eso también va aportando y definiendo la manera en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos respecto de distintos temas. Más adelante vamos a ver que está todo entrelazado y cómo estos procesos de socialización impactan
en el clima, en la cultura, en el trabajo en equipo, en el liderazgo y en la motivación de las personas dentro de las organizaciones. Y también vamos a hablar en algún momento de cómo se expresa la ética dentro de los grupos humanos, ¿ya? Toda la información que yo les he ido transmitiendo es información base que debiesen siempre tener los equipos de recursos humanos de las organizaciones, porque en la medida que nosotros identificamos la diversidad, los distintos estilos y tenemos presente esas naturalezas humanas, nosotros podemos enfrentar mejores procesos de reclutamiento y selección, mejores planes de capacitación, retención del talento, planes de carrera, planes de desarrollo profesional internos dentro de las organizaciones. También en base a esas distinciones, nosotros podemos ir elaborando un plan de compensaciones diferente. Es distinto una compensación de cierto estilo a una persona que tiene 50 y tantos años en una organización, o sea, de edad tiene 50 y tanto y que ha estado a lo mejor 30 años en la misma empresa, a un estilo de compensación para un joven de 30 años que lleva 2 años nomás en la organización y que por supuesto sus expectativas y sus planes futuros son muy diferentes al colega de 50 y tantos años, ¿ya? Entonces, como equipos de recursos humanos, los psicólogos, los ingenieros comerciales, los trabajadores sociales, todos los que componen esos equipos tienen un tremendo desafío porque en realidad implica como desdoblarse un poco en cuanto como a energía, porque hay que tener presente muchas variables y muchas cosas que son distintas para que la gente dentro de las organizaciones se sienta bien, se sienta feliz, trabaje comprometidamente, que tenga buenos resultados y eso obviamente que después también va siendo reforzado con los planes de evaluación del desempeño que hacen las empresas. La evaluación del desempeño en Chile lamentablemente está muy manoseada, porque por lo general se relaciona evaluación del desempeño con un aumento en la retribución económica y no siempre es así. ¿Ya? Yo puedo tener una evaluación del desempeño en una empresa y tener muchas personas muy bien evaluadas, pero no por eso les voy a subir el sueldo, ¿ya? Sino que es altamente probable que a esas personas a lo mejor yo elabore un plan de desarrollo personal a través de distintas metodologías. Puede ser un coaching ejecutivo, puede ser un proceso de formación profesional, puede ser que hay una persona que hasta el momento, no sé, pues ha tenido solamente un grado técnico profesional y yo le dé la posibilidad de ingresar a la universidad y lo apoye con los estudios, ya sea en carga horaria, y también lo puede apoyar en términos económicos. Muchas empresas hacen esas inversiones con sus colaboradores, lamentablemente no con todos, porque por lo general direccionan este tipo como de recursos a aquellos cargos que son más estratégicos y que son más relevantes dentro de los equipos en la organización. Pero en la medida que tenemos a la base y tenemos toda esa información presente, nosotros podemos gestionar el talento de los recursos humanos de manera más eficiente. ¿Ya? Entonces cerramos ya hoy la unidad 2 que tenía que ver con la percepción social, el aprendizaje social. Ya hablamos de que nosotros aprendemos por modelos de imitación, a veces hay un tema de presión social que nos hace querer reproducir y repetir ciertos patrones de comportamiento. La percepción es un proceso en donde yo estoy interpretando las variables, ¿verdad?, que están ocurriendo a mi alrededor y que esa percepción está también manejada o está influenciada por mi estructura de personalidad, por mis creencias, por mis prejuicios, por mis valores. Entonces, damos hasta la unidad 2, cierre de la unidad 2. ¿Alguien, alguna duda, comentario? ¿No? No, profe, por lo menos yo no. Ya, seguimos entonces. Entonces, vamos a avanzar hacia la unidad 3, que son los procesos de interacción. Vamos a hablar de las motivaciones, de los grupos, de la interacción, del poder y del líder. Bueno, ya vimos algo del poder hace unas clases atrás, en donde identificábamos el tema de la obediencia, ¿se acuerdan? Que mencionábamos, ahí hablamos desde la posición del que obedece, pero no hablamos desde la posición del que ejerce el poder y el que tiene, en este caso, la determinación de poder influenciar en una acción concreta, que en este caso el video que vimos era aplicar corriente, ¿verdad?, a algunas personas y estas personas igual llegaban hasta la fase casi final administrando esta corriente porque en cierta manera eran las personas que eran obedientes respecto de las instrucciones que daba en este caso el investigador. Entonces,
para poder entrar en la temática que viene, no está de más reforzar el concepto de socialización, en donde esta es vista como un proceso de interacción o de influjo de información entre una persona y su entorno inmediato. ¿Ya? Ese proceso implica que la persona va aceptando las pautas de comportamiento social y se adapta a estas pautas. Cuando nosotros vemos a una persona que es desadaptada, eso podría darnos luces de que esa persona ha tenido un mal proceso de socialización, ya sea porque a lo mejor a nivel de entorno no se reforzaron ciertas conductas clave para poder ser internalizadas, o porque la persona tiene alguna dificultad intelectual para poder comprender e internalizar esos procesos de comportamiento y esa información que viene del entorno. ¿Ya? Ahí parece que yo les decía como de broma que hay personas que cuando los niños son chicos dicen, déjalo nomás si son niños, después va a aprender. Entonces ese niño, claro, tiene 3 años, después dicen lo mismo cuando tiene 10, dicen lo mismo cuando tiene 15, dicen lo mismo cuando tiene 18. Entonces el cabro de 18 que no estuvo en un proceso de socialización en donde lamentablemente igual hay restricciones, porque las sociedades se configuran en base a eso, o sea, no hay limitaciones y restricciones y un marco regulatorio que nos dice hasta dónde podemos llegar con ciertos tipos de comportamiento y hasta dónde no. Entonces, cuando una persona no se ha ajustado a entender esas pautas de comportamiento, tiene una desadaptación, ¿ya? Ahora, este es un proceso continuo que parte, ¿verdad?, cuando nosotros somos pequeños y que dura toda la vida. ¿Qué significa? Que nosotros siempre, 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 hasta que somos viejitos, estamos pasando por distintas fases de socialización, porque vamos cambiando de amigos, se mejoran las relaciones interpersonales con, no sé, pues se amplía el círculo cuando tú empiezas a generar amistad en el trabajo. Ya no solamente son tus amigos a lo mejor del colegio, de la universidad y tu familia, sino que ahora son también los compañeros de pega, con sus respectivas familias, participamos de otras actividades, nuestros hijos van creciendo y a veces participamos también de grupos de papás en el colegio. Entonces, todo eso va siendo procesos de socialización que son complementarios a los procesos de socialización más fundamentales, ¿ya? Entonces, este tipo de socialización de alguna manera lo que hace es internalizar la cultura predominante en un determinado segmento dentro de las personas. Entonces las personas vamos entendiendo ciertos patrones culturales y también ciertos patrones sociales. Por ejemplo, nos guste o no, al haber transversalidad social y económica en todos los países, de pronto hay personas que tienen un proceso de socialización distinto a la naturaleza de otras personas, porque hay un aspecto cultural y también socioeconómico a la base, ¿ya? Ustedes cuando estén ya trabajando van a poder observar esas distinciones de manera más evidente. Cuando hablamos de esas distinciones, la idea no es pensar en que hay personas que están bien y hay personas que están mal, sino que hay procesos de socialización distintos. Por supuesto que ciertos comportamientos que impactan y dañan y lastiman las relaciones humanas o el clima organizacional, uno podría enjuiciar y decir que en realidad esa persona está con un patrón de comportamiento que no es el más adecuado. ¿Ya? Pero, como les digo, cuando ustedes estén trabajando se van a dar cuenta de que hay gente que sabe más que ustedes, que tiene mejor lenguaje que ustedes, o que ustedes están en una posición cultural más aventajada que otros, y eso es parte del proceso de interacción, ¿ya? Por los sociólogos, el concepto es como bien clarito, que es el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de la sociedad y a través de él la cultura se va transmitiendo de generación en generación y se van aprendiendo conocimientos específicos, se van desarrollando ciertas potencialidades y también ciertas habilidades necesarias para la vida dentro de la sociedad. ¿Ya? Nosotros tenemos distintos tipos de procesos de socialización y una es la socialización primaria, que parte cuando nosotros somos chiquititos y nosotros comenzamos en algún minuto a interactuar ya a nivel más social y pasamos a ser miembros de la sociedad. Este proceso de socialización primaria está definido más bien por la estrechez de lazos y la interacción inmediata con el núcleo familiar. ¿Ya? Por eso es tan importante hoy en día cuidar la primera infancia, porque como es el primer proceso de socialización, desde ahí se van a gestar muchos comportamientos, emociones y pensamientos a futuro en la vida de un sujeto. Esta etapa se caracteriza por tener una fuerte carga afectiva, porque más que mal está vinculada a familiares, ¿ya? Ahora,
muchos niños que a lo mejor no están 100% del tiempo con sus papás ni con la abuelita, sino que tienen que ingresar a la sala de cuna o a la escolarización, ¿cómo se dice? Medio menor, medio mayor, que es cuando tienen entre 2 y 3 años. Esas etapas, por eso son tan importantes en los jardines infantiles, que las tías sean afectuosas, cariñosas, tolerantes, pero que también identifiquen y definan límites a los niños, porque hay una carga afectiva fuerte para los niños. Los niños adoran a las tías del jardín porque pasan a ser como una segunda mamá, pues más que mal pasan la mayor parte del tiempo cuando los papás trabajan en justamente el jardín infantil. Entonces hay que cuidar mucho toda esa etapa. Muchos niños no lo pasan para nada bien en el jardín infantil y hay cosas que de repente se les permiten en su casa y que no se debiesen permitir en el jardín infantil, por ende el niño tiene como una dicotomía. Hay cosas que acá en este escenario me lo permiten y en este otro no. Entonces a mí se me provoca una confusión y una ambivalencia. ¿Cuándo me comporto de cierta manera en un lugar y cuándo no en otra? Porque en el jardín cuando hago esto me retan, pero si hago esto mismo en la casa, mis papás me dejan. Entonces obviamente el niño ahí empieza a tener una confusión y un enredo. Entonces si eso no se clarifica y no se despeja, probablemente ese enredo va a ser algo que va a ser frecuente en el niño. Entonces esa complejidad o ese conflicto lo va a vivir en el jardín, después en la etapa preescolar, después en la etapa escolar, con distintos temas, ¿ya? Pero va a ser una personita que va a estar siempre confundido. Por supuesto que los procesos de socialización también dependen de la capacidad de aprendizaje del niño. ¿Qué significa eso? Que el niño tenga un nivel de desarrollo, entre comillas, normal. Normal en cuanto a peso, cuando empezó a interactuar con los adultos, cuando empieza a decir sus primeras palabras, cuando dio sus primeros pasos. Por eso a veces los pediatras chequean tanto cuál es el proceso evolutivo de estas primeras cosas, porque son los indicios de cómo el niño ha estado madurando a nivel neurológico, pero también a nivel de interacción social, ¿ya? Muchos niños a veces tienen un retraso respecto de ciertos comportamientos, de ciertos temas, pero ese retraso no precisamente está dado porque el niño no sea inteligente, sino que el niño tiene una inmadurez respecto de ciertas relaciones. Por lo general, todos los temas como de inmadurez también van dados a veces es como más complejo lo que quiero explicar, porque cuando ustedes han ido, cuando ustedes eran chiquititos y a ustedes sus mamás los llevaban al pediatra, o empiezan en los primeros acercamientos con los doctores, siempre le preguntan a los papás o a la mamá cómo fue su embarazo. Y si fue un embarazo normal, si fue normal en cuanto a gestación, a condiciones para el embarazo, a condición socioemocional de la mamá, porque todas esas cosas impactan después a nivel neurológico en el proceso de desarrollo del niño. Entonces, una mamá, por ejemplo, fuertemente estresada o una mamá deprimida durante el embarazo va a impactar en los primeros meses de desarrollo neurológico del niño. A diferencia de una mamá que está tranquila, que está emocionalmente estable, que tiene todas las condiciones para poder mantenerse como en un estado de plenitud durante el embarazo, eso después también se va a reflejar en los primeros meses de desarrollo del bebé. ¿Ya? Algo que es importante respecto a la socialización primaria, que a lo mejor no lo profundizamos mucho en las otras clases, es que nosotros como seres humanos, por supuesto, vamos a constituirnos como seres humanos en interacción con estos otros. Entonces, estos otros nos van a ir poniendo reglas, nos van a ir dando retroalimentación, nos hacen como de espejo, nos van a ir mostrando quiénes somos nosotros. Si nosotros somos buenos, si nosotros somos tiernos, si nosotros somos pesados, si nosotros somos malcriados, si nosotros somos malulos, y todo ese lenguaje que la familia va utilizando alrededor nuestro va a ir también definiendo parte de nuestra autopercepción, cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos, y también va a ir de alguna u otra manera impactando y definiendo nuestra personalidad. ¿Ya? Ahora, sería ideal que todos los papás tuviéramos siempre cuidado con las cosas que le decimos a los niños, porque de pronto usamos palabras o calificativos o enjuiciamientos que no son los más adecuados. Entonces, si nosotros le decimos a un niño frecuentemente que es tonto, que es tonto, que es tonto, que es tonto, el niño en algún minuto se va a creer el cuento de que es tonto, pues, y que no es capaz.
para hacer ciertas cosas. Lo mismo pasa con otros calificativos como el ser desordenado, o el ser mentiroso, o el ser peleador. Y por otro lado, con los aspectos positivos como el ser tierno, el ser inteligente, el ser bueno para la pelota. Entonces, también los niños van entendiendo su propio autoconcepto de una manera o positiva o negativa, y esto también está mediado por esta interacción con el entorno que oficia como socialización primaria. ¿Ya? La etapa de socialización primaria termina cuando el niño, que en una primera infancia el niño es parte de una familia, pero el niño no se siente diferenciado. Entonces, él asimismo se vive como yo, mamá, papá, hermano, todos somos uno, ¿ya? ¿Y cuándo se puede decir que el niño ya empieza su socialización secundaria? Cuando el niño logra entender que él es uno dentro de un grupo. Entonces, eso significa que él es uno, mamá es diferente de mí, papá es diferente a mí, mis hermanos son diferentes a mí, los compañeritos del jardín son distintos a mí y son un otro al que yo tengo que respetar, que tengo que aceptar o que ellos también me tienen que aceptar y tolerar a mí. Entonces ahí empieza el proceso de diferenciación, ¿ya? La socialización secundaria es cualquier proceso posterior a la socialización primaria, en donde el niño ya empieza a interactuar con otros agentes sociales, que en este caso, como hemos dicho en otros momentos, son el jardín infantil, el grupo de pares, el grupo del barrio. Los primos no, porque como los primos a lo mejor viene creciendo desde que es chiquitito, entonces pasan a ser parte del proceso de socialización primaria, ¿ya? Pero el niño entra en una socialización secundaria cuando aparecen ya normas de convivencia social que también van regulando su comportamiento. Y esas primeras normas son las que de una u otra manera después van a trascender a nivel más macro, porque por ejemplo cuando tú le enseñas a un niño a que sea respetuoso, no es solamente que sea respetuoso con la tía del jardín y con los papás, sino que sea respetuoso con los directores del colegio, con todos los profesores, con sus compañeros, con la autoridad, con la señora de la esquina, el caballero del negocio, el caballero del colectivo. Entonces, cuando reforzamos, por ejemplo, el respeto, vamos haciendo que el niño vaya entendiendo ese concepto a nivel abstracto y después lo externalice para otros agentes de interacción con los que tiene, ¿ya? Los niños vamos internalizando ciertas pautas de comportamiento, entonces vamos entendiendo, así como el ejemplo que daba hace un ratito atrás, que hay cosas que yo en el jardín no puedo hacer, pero en mi casa me los permiten. Pero la idea es que cuando ya el proceso de socialización es fuerte, el niño entienda que hay cosas que ni en mi casa ni en otro lado las puedo hacer, ¿ya? Entonces, los papás ahí son clave en acompañar el proceso de educación que trata de implementar el colegio, por ejemplo. Hace un tiempo atrás me tocó estar con una familia, una pareja, no es joven, tiene 40 y tantos años, que tienen dos niñitos. Entonces, la niñita es súper desordenada, pero es súper desordenada. Entonces en su casa ella tiene el despelote en la pieza, es súper como expansiva, porque cuando quiere jugar deja el desastre en el living, en la salita, en su pieza. Después la mamá le pide que ordene y la niñita no ordena. Entonces como que pareciera ser que siempre hay un despelote. Y cuando la mamá presiona un poco más, el papá le dice, ah, no importa, déjala nomás, deje que está siempre como el desorden. Entonces, me contaban ellos que un día fueron de visita a la casa de un familiar o unos amigos y la pequeña quiso hacer lo mismo. Entonces la mamá, en vez de decirle que eso no se hacía en otro lado, le dice, no, esto no se hace porque a la tía no le gusta. No sé, pues pongamos a la tía Carolina ya. La tía Carolina no le gusta que tú juegues así en el living y que desarmes todo. Entonces, cualquier persona que escucha eso dice, no, pues ahí la mamá está equivocada. Porque la mamá es la que debiese decir, esto en otro lado tú no lo haces, no es porque no le gusta a la tía, es porque esto en otro lado no se hace. No se ponen los pies con barro arriba de los sillones, no llega y se abre el refrigerador. ¿Se fijan el ejemplo que estoy dando? Porque los papás están aceptando un montón de comportamientos desregulados del niño dentro de la casa, que después cuando ese niño le toque interactuar a nivel social fuera de su casa, va a empezar a lo mejor a tener conflicto, porque van a aparecer las críticas, las quejas. Entonces ahí no es que solamente el niño sea de carácter fuerte, sino que es cuál es el proceso de socialización que tratan de apoyar los padres para que el pequeño vaya entendiendo ciertas reglas que son tanto a nivel micro como después a nivel macro, ¿ya? Entonces, cuando las personas pasan por esta fase y empiezan ya en sus procesos de socialización más
expansivo, más abierto, van descubriendo que el mundo de los papás no es el único, sino que hay un mundo paralelo. Espera, alguien me habló ahí por el chat, pero no. ¿Alguien me quería decir algo o no? Sí, profe. Dígame. Cristóbal escribió en el chat. ¿Me puedes leer lo que escribió? Porque no alcanzo yo acá, no sé por qué no. Ah, ella dice que en mi casa pasa lo mismo con unos primos chicos. En la casa de mi tío se portan mal, pero en mi casa por causa de mi mamá se comportan los pequeños. Ah, como que en la casa de él se portan bien, pero como que es como la mamá de Cristóbal la que hace que se porten bien. ¿Una cosa así? Yo creo. Sí. Ya. Sí, dijo que sí. Ah, ay, espérame. No, no se me abre el chat. Pucha, perdón. No sé por qué. Claro, pero ahí, mira, qué bueno que tú tengas el ejemplo y que tú lo observes, porque la mamá, o sea, tus primos, su mamá es la que debiese decir, oye, no, esto ya ustedes lo hacen en la casa, porque a lo mejor la mamá ya está hasta acá, entonces ya te permite hacerlo, ya por cansancio el cabro chico sale ganando con su comportamiento, pero eso no significa que esté bien, y tampoco esté bien que lo haga en otra parte. ¿Ya? Los papás en terapia son súper resistentes. La mayoría de los problemas que tienen los niños después en las etapas escolares, en el colegio o en la, bueno, sí, en el colegio en general, o incluso a veces los niños también tienen problemas a nivel familiar, porque se juntan las familias y dicen, ay, viene Pedrito, el primo, pues. Puta, es que Pedrito es malcriado, es atrevido, es porfiado. Claro, entonces, todo el mundo aquí atribuye a todos esos comportamientos a la culpa de Pedrito, porque además los papás de Pedrito son súper simpáticos, pues. Pero a lo mejor los papás de Pedrito son los que tienen que, de alguna manera, buscar estrategias para adecuar el comportamiento social de Pedrito, ¿ya? Entonces ahí, a lo mejor, ahora que usted está en esta clase y Cristóbal, le puede comentar a la tía que, que hay cosas que es necesario que ella vaya también modificando, ¿ya? ¿Y sabes por qué digo el tema de la modificación de estos procesos? Porque a mí me toca observar hartos niños que van a terapia con los papás, se supone que los papás hacen los cambios pertinentes de comportamiento, pero no lo hacen tan así porque resulta que el niño sigue teniendo problemas conductuales en el colegio y el niño lo pasa mal, porque el niño lo descalifica la profesora, vive en la orientación, los compañeros lo molestan y lo hacen a un lado, los otros apoderados que empiezan a decir, no te juntes con Pedrito, que es problemático, no te juntes con Pedrito, que es peleador. Entonces Pedrito se siente como el forro, po, pero se siente como el forro porque sus papás tampoco lo ayudan en ese proceso de entender que no se pega, que no se miente, que hay que respetar cuando la profesora está hablando y está haciendo la clase. ¿Me entienden? Muchos papás son, yo, bueno, sí, voy a atrever a decirlo, pero hay papás que son súper negligentes con el proceso de socialización de sus niños y hay otros papás que ya están chatos. Entonces, esos que están hasta acá, que ya no quieren nada, finalmente tiran la esponja, pero finalmente es el niño el que después lo va a pasar mal. Incluso, no solo lo pasa mal de niño, sino que sigue pasándolo mal incluso cuando ya es más grande. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que todos los procesos de socialización, primarias, secundarias, complementarios, con quien sea, son una manera en que los miembros de un grupo aprenden modelos culturales, ¿ya? Y de su sociedad, en este caso del grupo inmediato y después de los grupos más grandes. Y los van asimilando y los van convirtiendo en reglas personales de vida. Eso es súper clave, porque cuando, volviendo al tema del ejemplo del respeto, si a mí me refuerzan el respeto en mi casa, si a mí me refuerzan el respeto en el colegio, si a mí me refuerzan el respeto mis abuelos, es súper probable que yo internalice el respeto por los otros como algo que es per se, que es una regla de vida. ¿Ya? Entonces yo soy respetuoso con quien sea. Si a mí me internalizan que sea solidaria, va a ser también después una regla de vida. Pero así, si a mí me internalizan que no te calentís la cabeza con el profe, no te calentís la cabeza con tus compañeros, da lo mismo lo que diga la vieja. Finalmente, me están internalizando un modelo cultural en donde yo voy a sufrir después porque no voy a encajar, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando de esto de encajar, no quiero que se queden con la percepción de que la idea es que seamos todos iguales y esto sea como un regimiento y los comportamientos súper estandarizados, sino que es
generar patrones o pautas de comportamiento social que sean armoniosas para todas las personas, ¿ya? ¿Nos podemos enojar? Sí, nos podemos enojar. ¿Nos podemos frustrar? Sí, nos podemos frustrar. Pero no porque me enojo le voy a sacar la mugre a mis compañeros. No porque me frustro le voy a tirar el borrador de la pizarra a la profesora que está parada adelante de la sala. ¿Fija? Entonces, es como, por eso se habla también de la educación emocional, ir educando a los niños dentro de este proceso de socialización, que es importante que se enoje, pero el punto es cómo va a expresar ese enojo, ¿ya? Y todas estas variables que van afectando a todas las personas en el mundo, después pasan a ser parte de las culturas organizacionales dentro de las empresas, porque en las empresas también se genera un proceso de socialización en donde se transmiten creencias, formas de hacer las cosas, se transmiten prejuicios, metodología, estilo. Por ejemplo, hay culturas de la calidad en donde toda la pega tiene que ser súper minuciosa. Hay cultura de la innovación, en donde todos los productos que nosotros sacamos al mercado tiene que ser ¿cuál de todos más innovador? Hay una cultura de la prolijidad y de la inocuidad, en donde nuestros productos, como son por ejemplo alimenticios de Nestlé, tienen que ser productos y los trabajadores tienen que de alguna manera ser gallos que están preocupados de la limpieza y de la higiene de todas las líneas productivas para que los productos no se contaminen. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos de socialización, también estamos hablando de educación, ¿ya? Y de la educación tanto formal como informal. La formal, la escolarizada, y la informal, proceso de educación relacional en tu casa o con tu medio circundante, y que cumple de alguna manera la función de ir preparándonos a nosotros para integrarnos a la sociedad a través de ciertas pautas de comportamientos comunes, ¿ya? Nosotros no podemos integrarnos a una sociedad de manera espontánea, necesitamos el proceso de socialización. Acá Durkheim propone dos cosas, que una cosa son los hechos sociales, que son aquellos modos de actuar, pensar y sentir que son fuera del individuo y que poseen cierto poder de coerción porque son impuestos sobre nosotros, ¿ya? Entonces, los hechos sociales, hechos que pasan, cosas que son macro, por ejemplo, la Constitución o ciertas leyes, ¿verdad? Son hechos sociales que en algún minuto la construyeron personas, hombres, mujeres, igual que nosotros, pero que están impuestos, son pautas de regulación. Por ejemplo, las pautas de las reglas del tránsito, bueno, algunas legislaciones chilenas pareciera ser que como que son demasiado flexibles, pero el punto es que un hecho social es algo que viene definido desde fuera nuestro y que nosotros tenemos que de alguna manera acatarlo, ¿ya? Y a nivel social, nosotros vamos aprendiendo a acatar esas normativas y nosotros vamos también forjándonos como miembros de un grupo humano. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en la sala, voy a preguntar algo. Ahora que han estado en clases online, que ya llevan hartos meses, ¿se han definido pautas de regulación del comportamiento de ustedes dentro de la modalidad online? ¿Cómo, profe? No entendí muy bien. Te pregunto si ahora que estamos en las clases online y que se vivió otro tipo de socialización, si logran identificar algunas pautas o reglas que aparecieron y surgieron dada esta modalidad online. ¿Qué se les ocurre? ¿El protocolo que hizo la carrera podría ser considerado como alguna pauta Ya, para las sí. clases? ¿Qué información está contenida en ese protocolo? O sea, hay información tanto como para profesores como para nosotros. Ya, pero por ejemplo son como reglas de convivencia, apagar los audios, no prender las cámaras. ¿Qué cosa tiene ese protocolo? O sea, la duración de las clases, las condiciones de las pruebas, Ya, em, y como eso, básicamente como que rige como las condiciones de las clases y de las pruebas. ya. Y por ejemplo, ¿a ustedes les impuso algún tipo de comportamiento específico a los alumnos?
Mm, Por ejemplo, creo que ahora, no sé cuántos habrán copiado el primer semestre, pero en una reunión que a mí me tocó estar, se iba a implementar una medida de regulación de comportamiento que justamente era respecto del plagio y de la copia en las pruebas. Eso ya es una medida impuesta, po, y es una Es regulación. que eso también estuvo en el primer semestre, no sé en verdad qué medida habrán puesto, pero ¿cómo se llama? A lo mejor estuvo la medida, pero a lo mejor no estuvo el control. ¿Me explico? Sí, Es decir, yo digo no copien. Si los pillo copiando, los voy a poner un 1. Pero a lo mejor no ¿mm? fui lo suficientemente como fuerte para hacer valer esa medida. Entonces, ahora el segundo semestre, sí, si yo pillo copiando o plagio, ahora sí te pongo un 1. O sea, no como dices tú, si la medida estaba desde antes, no tendría por qué ser tan llevada como a la fuerza ahora en el segundo semestre, debió haber estado siempre presente. Pero por algo se toma como una segunda medida, casi como de amenaza, porque probablemente muchos chiquillos a lo mejor copiaron el primer semestre. Mm, ¿Me explico? sí. Ujú. Y claro, esto de apagar el micrófono, conectarse a clase, no interrumpir, pedir la palabra, por eso pusieron también la manito esa en las plataformas para que la persona que quiera pedir la palabra levante la manito y no esté interrumpiendo. Fueron nuevas normativas sociales que aparecieron a raíz de esto del coronavirus, porque antes, cuando si hubiésemos estado en un aula presente física, tú levantas la mano, el profesor está observando quién se está copiando o quiénes pueden estar ahí chismorreando, ¿verdad?, durante una prueba. Entonces, hay ciertos controles sociales que no eran necesarios, pero que ahora sí. Y que eso es parte también, nuevamente, de un proceso de socialización. ¿Ya? Entonces, Berger complementa lo que dice Durkheim, y que el punto de partida de los hechos sociales son las acciones, los comportamientos, lo que nosotros hacemos, y que la sociedad no puede existir sin estas acciones de los individuos. Entonces nosotros siempre estamos legislando o estamos poniendo definiciones, límites, ¿verdad? Y nosotros, la sociedad en general, son los mismos sujetos que están en constante interacción, ¿ya? Entonces, esa constante interacción es la que tiene que ser regulada para que sea lo más armónica y lo más sana posible. Y él plantea que las relaciones sociales son acciones sociales recíprocas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el mundo laboral, una relación social laboral o relaciones laborales está marcada por un contrato de trabajo, en donde hay un empleador y donde hay un empleado, y en donde el empleador se compromete a ciertas cosas y el empleado o trabajador se compromete a otras, ¿ya? Entonces ahí hay como un acuerdo de una relación social que está amparada en acciones concretas y específicas, dependiendo del cargo para el que se contrata a la persona, que ellos tienen que de alguna manera cumplir, ¿ya? Y la acción social es toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de otros. O sea, una acción social, tomar una acción social es como decir, yo tomo una medida para regular el comportamiento de estas personas. Una acción social sería esto de imponer las reglas. Una acción social es que nosotros, por ejemplo, el toque de queda, es una acción social. Se toma una medida que va definida y orientada en un solo sentido porque es impuesta y a la cual todos nosotros tenemos que supuestamente estar adheridos y acatarla, ¿ya? Ahora, habiendo una imposición, habiendo carabineros, a veces militares en la calle, aún así hay personas que, por ejemplo, no hacen caso de esa ley, o sea, o de esa condición que se está operando en algunos sectores, que es el toque de queda y que hay que estar a las 11 de la noche ya en tu casa y que no puede andar después de esa hora, ¿verdad? Entonces, ahí como agentes de socialización tenemos entonces a la familia, que hablábamos ya de la socialización primaria, la escolarización, que es el proceso de socialización secundaria, y también la sociedad, que también es un proceso de socialización secundaria, pero que es transversal a la vida, o sea, a todo el proceso de vida de las personas. Porque, por ejemplo, si yo vivo en Chile y yo en 3 años más me voy a vivir a Noruega, voy a pasar por un proceso de socialización nuevo, porque me tengo que adecuar a la legislación noruega, a la forma de relacionarse de los noruegos, al estilo de vida y a ciertas variables culturales de los noruegos. ¿Por qué? Porque soy el nuevo y que se está insertando en una sociedad
probablemente muy distinta a la chilena, ¿ya? Y ahí, como decíamos, ya pasa la socialización por todo el ciclo vital de los seres humanos, infancia, adolescencia y hasta la adultez. Ahora, ese proceso de socialización, que es tan importante y que es clave, tiene un impacto súper potente en las organizaciones a través del líder, ¿ya? Nosotros por lo general hablamos del liderazgo y el liderazgo es entendido como el influenciar a otras personas. El punto es que si un líder no aprende a gobernarse a sí mismo, es difícil que pueda liderar a otros, ¿ya? Si yo les pido a ustedes, y obviamente que cuando hablo del gobernarse a sí mismo, es porque esa persona entiende pautas de comportamiento social, de manejo de sus emociones, que son acordes a lo que se espera de un determinado rol y de la determinada interacción con un grupo humano. Entonces quiero preguntarles a ustedes, si hablamos del liderazgo, ¿qué comportamientos se les vienen a la mente que pueda tener un líder? O de ustedes que hayan observado a alguien que ustedes dijeran, oye, este gallo sí, es líder, yo lo sigo. ¿Qué comportamientos tiene el líder? Tener iniciativa, ¿Ya? ¿Qué más? Capacidad de organización. ¿Ya? ¿Qué más? adaptación también, adaptarse a las personas, al contexto que están. ¿Ya? Que es imparcial. ¿Ya? ¿Qué más? Tener seguridad, ¿Ya? mismo. Tener como autoconfianza, dices tú. Sí, sí. ¿Ya? Profe, Dígame. Cristóbal Ibacache expresa en el chat ¿Mm? que dirige, guía y aconseja. Ya, muy bien. Gracias. De las personas con las que ustedes han interactuado hasta el momento, ¿tienen en su mente a alguien que haya como simbolizado así como un liderazgo súper como positivo en la vida de ustedes? Puede ser un profesor, un entrenador, los papás, hay papás que son muy buenos líderes. Yo sí, Ya, pero es que fue mi profe de media, toda la ¿ya? media, mi ¿Ya? profe de lenguaje. Y yo ¿Ya? la encontré, o sea, aparte de que era muy seca, porque la encontraba muy seca en todos los sentidos, porque no le, como que siempre peleaba con, o sea, no sé si peleaba, pero no le molestaba decir lo que pensaba frente a todo. ¿Ya? Y siempre detenía las conductas, porque en mi curso habían siempre alguien muy machista, pues la profesora siempre lo detenía y cosas así. Y ¿Ya? aparte que apoyaba ciertos movimientos que yo también apoyo, y como que ella igual fue una guía también para mí, como un modelo a seguir también de lo seca que era en todo sentido. ¿Ya? ¿Pero con qué te quedabas más? ¿Como con lo intelectual y con lo seca que ella era o con el aspecto personal? Como con una mezcla, pero más con el aspecto personal, porque la personalidad que ella tenía la hacía que todos la respetaran. Entonces, eso. Ya, muy bien. Gracias, Sofi. ¿Otro ejemplo más? Profe, también Cristóbal ¿Ya? Ibacache expresa una compañera de puesto que tuve en la media. ¿Ya? ¿Y cómo era Cristóbal esa compañera? ¿Se puede escribir? O mientras Cristóbal escribe, alguien que pueda comentarnos alguna experiencia como la que contaba la Sofía. Bueno, a mí muy parecido con un profesor de matemática también en la media. Era ¿Ya? muy parecido como ella la describía a ella.
También me interesaba mucho cómo era también su personalidad y de cómo decía las cosas. Igual decía las cosas, como decirlo, era muy franco con las personas, pero sabía decirlas. Y también por lo mismo también muchas personas lo respetaban y también sirvió como un ejemplo a seguir también. Mm. ¿Alguien más? Ya Cristóbal ¿Se escucha? me respondió y dice, seca para los estudios, rígida a la hora de realizar trabajos, directa y buena oyente. Ya, la compañera que él tenía. Claro. Ya. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, en primero medio yo tuve un profesor de matemática también, Ya. que marcó mucho mi vida porque él era de esos profesores estrictos, de verdad, es que era el más odiado, pero también el más amado, entonces era como súper extremista las opiniones que teníamos de él. Al principio del año, obviamente no me agradaba mucho, Ya. pues lo fui conociendo más y me di cuenta de por qué era así. Y de hecho lo valoro bastante como persona porque él siguió estudiando, de hecho ahora tiene un doctorado en matemáticas, Ya. entonces él es doctor en matemáticas. Em, Él es que es de esos profes que te da 500 ejercicios para el día siguiente o el mismo día de matemáticas y tenías que hacerlos porque si no los días te quedas hasta tarde en el colegio. Ve, y usted me está pidiendo cambiar una semana el trabajo. Yo no. O otro compañero, ya. Oye, y, ¿y ese profesor fue solo en primero medio? Sí, porque después me cambié de colegio por otros temas, Ya, pero seguí en contacto con él me seguía pasando ejercicios porque eso de profesor nunca se le va a ir. ya. Eh, Valoro demasiado la enseñanza que él me entregó y gracias a él pude mejorar y pude hacer que las matemáticas, a pesar de que no se me daban al principio, ¿Ya? después se me dieron bastante, terminé con un buen promedio mi enseñanza media en matemáticas, entonces por eso se lo agradezco bastante y él marcó bastante en mi vida. Hizo que me gustaran las matemáticas. Claro, viste, ya no solamente era como el aspecto de lo técnico, de lo seco que puede ser, Exacto. sino que tú le agregas la variable de que te desafiaba también, te transmitía información, te terminó Ujú, haciendo querer o que te gustaran las matemáticas, algo que se te hacía difícil en un momento, va teniendo un significado más afectivo y más emocional, ujú. ¿ya? Es Yo, que igual las personas que han marcado más en mi vida son personas que en su momento fueron muy estrictas y cuando yo las fui conociendo más a fondo, me di cuenta que lo hacían por cariño. Pero en ya. su momento yo no me daba cuenta y yo lo que apreciaba era que eran estrictos, que marcaban así, eran de mano firme, que marcaban los límites, que decían esto sí, esto no. Y bueno, esos son los profes que yo más he valorado, porque son los que en el fondo más sirven más adelante y son los que uno más recuerda, los más estrictos. Uno no Pero se va a acordar mucho de los profes que son como más, ¿cómo decirlo? buena onda. Relajados. Sí, es lamentable, pero es cierto. Mm. Pero que te Y yo fijas no me que en lo acuerdo que de tú esos estás profes. describiendo, ese profesor estaba reforzando un proceso de socialización, po. Sí. Ser responsable, hacerte cargo de tus propias cosas, ponerte límites con ciertos comportamientos. Lo mismo que decía la otra compañera con esta profesora que también le ponía límites al compañero que de repente era medio machista y que lo paraba en seco. ¿Te fijas? Como que no Ujú, solamente transmiten un conocimiento de su materia o disciplina específica, sino que también van apoyando ese proceso de socialización, porque en algún minuto tú te vas a insertar, o ustedes se iban a insertar en un medio más macro, en donde era importante tener no solamente los conocimientos matemáticos, sino que también tener internalizados estos otros comportamientos. mm, Claro, y eso uno lo entiende cuando es más grande, pues, como decías tú, al principio molesta a veces. Bueno, yo les voy a mostrar, así como chiquitito les cuento que yo
cuando me cambié de colegio en tercero básico, miren, tercero básico, pues ni siquiera estoy hablando de la enseñanza media, en tercero básico, tuve una profesora, la Mabel Galdames. Tiene que haber sido una profesora muy jovencita en ese minuto, a lo mejor recién titular, a lo mejor fuimos su primer curso. La cosa es que esa profesora alcanzó a hacernos clases a mi tercero básico solo un año. Pero la amábamos, todos la amábamos, era así como la maestra Jimena de Carrusel. No sé si es muy viejo el ejemplo que les doy, pero la cosa es que era dulce, se le entendía la materia, era cariñosa, era simpática, pero también ponía límites, pero ponía límites con cariño y explicaba qué era lo que quería transmitir cuando ella te estaba retando o cuando ella te estaba a lo mejor llamando la atención por algo. Y solamente la tuvimos ese año, porque después ella se casó, quedó esperando guagüita, y cuando pidió volver al colegio, solamente para hacer su disciplina, que en ese minuto era castellano, no se lo permitieron. Pero pasaron los años, y con esto del Facebook, como el año 2008, hay una junta de este curso de cuando éramos de tercero básico, y habían contactado a esta profesora. O sea, la mayoría estábamos pero vueltos locos, pues ya con 28 años recordábamos con un cariño pero terrible a esta profesora que habíamos tenido a los 8 años, y que como les digo, solo la tuvimos un año, pero ella con esa dulzura y con ese cariño que tenía, lograba que nosotros comprendiéramos ciertas cosas, que nosotros entendiéramos por qué nos estaba retando. Y bueno, gracias a Facebook hasta el día de hoy, la mayoría tenemos por lo menos lo tenemos como amigo en Facebook y seguimos como un poco su historia, su vida, los comentarios por ahí para ella, después ella para nosotros, pero es heavy como personas que a lo mejor pueden impactar cuando somos tan chiquititos, simbolizan algo tan importante y tan trascendental que las personas las seguimos recordando, ¿ya? Entonces, yo les quiero mostrar ahora que los resultados de una investigación que se realizó hace años atrás respecto de justamente del liderazgo. Y en esta investigación, si bien se identificó con la gente que se encuestó y que se entrevistó, que la inteligencia, la firmeza, la determinación y la visión es como estratégica o visión a futuro, son importantes en la figura de un líder, no precisamente son suficientes para ejercer un buen liderazgo. Porque dentro de las variables que la gente reportaba, habían otras que eran verdaderamente efectivas y que obviamente hacían que las personas quisieran seguir a estos chiquillos líderes, ¿ya? Y que estaban vinculados a la inteligencia emocional, a la autoconciencia, a la autorregulación emocional, a la motivación, a la empatía con el entorno y a las buenas relaciones sociales. Entonces, bueno, y ahí lo que arrojó esa investigación después cuando se investigó los comportamientos de determinados líderes es que había una directa relación entre el desarrollo de la inteligencia emocional y los resultados cuantificables de ellos, o sea, los resultados, en este caso, por lo que a ti te contratan para hacer una pega, ¿ya? Entonces ellos decían, claro, a mayor desarrollo de inteligencia emocional, probablemente esa persona tiene mejor relación interpersonal, influencia de manera más positiva a su entorno y logra los resultados de su equipo de una manera mucho más amigable y más cordial, ¿ya? Y ahí tenemos los componentes de la inteligencia emocional que son clave, que justamente están vinculados a un proceso que tiene harto que ver como con la automirada, ¿ya? Entonces ahí se menciona la autoconciencia, que es la capacidad que tienen las personas de poder darse cuenta de quiénes ellos son, tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos. O sea, yo tengo conciencia de mis habilidades, tengo conciencia de mis debilidades, yo me conozco a mí mismo, tengo confianza en lo que yo sé hacer bien y yo hago una evaluación realista de mi rendimiento. No me comprometo a más de lo que puedo hacer, sé cuando tengo que decir que no, soy consciente de que hay días o veces en que voy a estar un poco más cansado y más agotado, entonces es decir, yo estoy claro de cómo yo funciono, de las cosas que a mí me molestan, ¿verdad? O de las cosas que a mí me agradan, pero la persona, al ser autoconsciente, se podría decir que también es una persona que se conoce a sí misma, ¿ya? Otro aspecto de la inteligencia emocional es la autorregulación, es decir, la capacidad que yo tengo, aparte de conocerme, porque yo me puedo conocer súper bien, pero me desregulo, pues entonces cuando me enojo le pego al compañero, ¿ya? O grito y agarro a groserías a una persona. Pero, en este caso, la autorregulación, que es necesaria que esté presente para la inteligencia emocional, es justamente el poder regular las emociones. Es decir, yo sé cuándo me voy a enojar y sé que me voy a molestar mucho. Entonces, trato de prepararme
para el evento que me va a molestar. ¿Ya? Yo controlo y redirijo mis emociones o mis impulsos y mis estados de ánimo. Es decir, me puede pasar algo súper triste, súper penca, que me genere mucha rabia, pero yo de alguna u otra manera trabajo esa emoción y sigo funcionando. ¿Ya? Entonces, cuando tú conoces, o sea, cuando tú eres un colaborador de un líder con esa característica, ese líder te transmite confianza, te transmite integridad, te transmite también la posibilidad de que tú confías para generar cambios por ejemplo, en muchas empresas a veces hay cambios de sistema, hay cambios de esquema laboral, hay fusión de empresas, de compañías. Entonces, cuando tenemos un líder que es autorregulado, que es autoconsciente, que sabe sus alcances, que no se desborda por cualquier cosa, mantiene al equipo de trabajo tranquilo, ¿ya? Y en cierta forma contenido, porque le transmite confianza, es un gallo que es justo, una mujer que es justa, entonces tiene un ambiente de estabilidad dentro del equipo de trabajo. Ahora, es curioso porque muchas veces los gallos que son ejecutivos así como altos y como gerentes, ellos como que creen que la gente que tiene arrebatos o como que de repente se desregula es porque son muy apasionados. Y claro, podrás ser muy apasionado, pero no precisamente porque tú te apasiones vas a agarrar a garabatos a una persona, porque estés muy enojado, ¿ya? Entonces ahí hay como que aprender a distinguir lo que es el apasionamiento de lo que es la autorregulación, porque yo me puedo apasionar por algo, pero seguir siendo autorregulada. Es decir, no me desbordo con facilidad para hacer ciertas cosas. Ahora, eso es importante también mencionarlo, que a veces en la vida las personas pasan como por etapas y que justamente, por ejemplo, a mayor estrés, la persona va perdiendo el grado de conciencia porque está muy estresado, entonces deja de tener la visión amplia, la empieza a estrechar porque está sobrepasado. Y esa sobrecarga laboral, por ejemplo, que gatilla mucho estrés, genera mucho agotamiento. Entonces puede impactar en que una persona empiece a tener comportamientos arrebatados sin que antes los haya tenido. Y ahí es cuando el entorno le tiene que dar un feedback y decir, oye, ¿sabéis qué? Vania, yo creo que algo te está pasando porque tú estás teniendo comportamientos que antes no tenías. Ya, y ahí hay una conversación, pues ya, ¿y qué comportamientos notas tú? No, es que estás como súper hostil, estás como a la defensiva, como que te has puesto agresiva. Entonces, Vania debiese tener la capacidad de decir, chuta, en realidad sí, algo me está pasando y voy a revisar qué es lo que me está pasando para poder tener mi comportamiento que es habitual. ¿Por qué es importante mantener el comportamiento habitual? Porque como decíamos, en el caso de los líderes, hay gente que los sigue, ¿ya? Y por otra parte, muchas veces al no ser consciente de mi cambio de comportamiento, que transita de lo positivo a un cambio más negativo, si yo no soy consciente y nadie me lo dice, mi comportamiento perfectamente se puede deformar. Y puedo terminar siendo una bruja, pero así, de Halloween. Yo antes era una princesa de cuento y terminé como una bruja de Halloween, pero en el camino, en el proceso, nadie me atajó, nadie me dijo que yo estaba cambiando, nadie me dio una retroalimentación. Entonces, cuando ustedes vean de pronto a alguien que es súper amoroso, dulce y súper buena persona y de repente empieza a transitar como al lado oscuro de la fuerza, hay que conversar con esa persona pues, y decirle que notan un cambio en su comportamiento y que algo le está pasando, para que esa persona vuelva a la autoconciencia y se autorregule, ¿ya? Otro aspecto de la inteligencia emocional que es importante y que lo mencionó uno de sus compañeros, que era una de las características que debiese tener un líder, que vamos mezclando lo que debiese tener un líder con lo que debiesen tener en general las personas, porque si se fijan, la autoconciencia es necesaria para cualquier perico, la autorregulación es necesaria para cualquiera de nosotros, y la motivación es otro elemento que también debiese estar presente en todos nosotros, independiente si lideramos o no lideramos a alguien. Entonces, la motivación, claro, en el líder toma mayor fuerza porque estamos nosotros esperando que alguien que nos dirige tenga ciertas características. Pero a lo mejor yo no soy líder de nada, pero sí soy motivado, ¿ya? Entonces, la motivación tiene que ver con la pasión que nosotros sentimos para trabajar. Y son por razones que van más allá del dinero, ¿ya? O del estatus social. A la persona le gusta lo que hace, lo disfruta, pone energía en lo que quiere lograr, genera sinergia con el entorno, impulsa a los otros hacia el logro. Por supuesto que no es que los arrastre, o sea, si yo dentro de mi equipo tengo una persona que en realidad no le inyecta energía a su trabajo, chuta, yo lo podré motivar y todo, pero ya después de un rato, después de un tiempo, si la persona no se quiere motivar, ya, eso ya no corresponde a mi rol de líder, yo no lo puedo arrastrar o lo puedo empujar, ¿ya? Yo debiese ser un impulso para que esa persona se encante con lo que está haciendo, ¿ya?
Y las personas con un nivel de motivación alto también se comprometen con las acciones que tienen o las responsabilidades dentro de su empresa. Entonces hay un compromiso organizacional. Tú notas que son apasionados por el trabajo, tú notas que son personas que tienen un nivel elevado de desempeño, que son optimistas, incluso cuando los resultados de pronto no son los más positivos, que tienen una mirada altruista, que tienen una capacidad de reinvención, es decir, chuta, estoy en esta situación, pero de alguna manera la sublimo o la doy vuelta, es decir, de lo negativo saco algo positivo y lo transformo y lo saco como un nuevo objetivo, como un nuevo resultado, ¿ya? Hay algo que es súper importante y es que las personas que tienen niveles de motivación alta buscan relacionarse con gente que tenga los mismos niveles motivacionales. ¿Por qué? Porque como tiene autoconciencia, esa persona sabe que si está en un ambiente en donde todos son negativos, tira para abajo, chaquetero, de estas personas que dicen soy súper realista, pero de repente en ese ser realista es como que habla de puras fatalidades. Claro, el que es súper motivado tiene dos alternativas: o se contamina y se contagia de la energía o del pensamiento y de los comportamientos de los otros, que son negativas, o se va y se busca un ambiente de trabajo más positivo y que enganche con sus características. Entonces, ellos buscan personas que sean similares a él. De hecho, a ustedes mismos les va a pasar a lo largo de la carrera. Van a ver que van a transitar por un montón de grupos de trabajo, por ejemplo, para los distintos ramos, y ustedes se van a ir quedando con los compañeros que tienen más afinidad, pero no es más afinidad con los que me llevo mejor, sino que es con los que voy teniendo ciertos como valores y comportamientos que son muy parecidos. Vamos a inventar que somos todos súper responsables y puntuales. Entonces, como todos tenemos esa característica, nuestros trabajos en general se caracterizan por la responsabilidad y la puntualidad. Y es probable que entre esas personas que parten haciendo un trabajo en grupo terminen siendo muy amigos, ¿ya? Yo lo he visto bastante en personas, por ejemplo, de mi misma carrera cuando estudiábamos, que después de 20 años de haber egresado de la universidad siguen siendo piti-poti, tanto varones como mujeres, porque se construyó una relación súper fuerte, que era sacar la carrera en ese minuto, comprometerse con distintos valores o con causas del grupo, y en la actualidad ya tienen una relación tan fuerte que siguen siendo amigos. Otra de las características que es importante tener presente dentro de la inteligencia emocional, como ya decía hace un rato atrás, no solo pensando en la figura del líder, sino que en todas las personas, es la empatía, ¿ya? La empatía es como bien manoseada, porque de repente uno cree que ser empático es como que hay que entender al otro, pero entenderlo y justificar. Y no, pues, la empatía es la comprensión que yo tengo respecto de los fenómenos, comportamientos, sentimientos, pensamientos del otro, pero que cuando entran en un choque valórico conmigo no lo justifico, ¿ya? Entonces yo soy empático y entiendo que una persona se enojó, se molestó, se enrabió, lo entiendo, yo lo he vivido, pero él le pegó al jefe, pues, yo no le habría pegado al jefe. A lo mejor yo le habría levantado la voz, pero no le habría pegado. Ella estaba tremendamente enrabiada con el marido, y la entiendo porque el marido la engañó, la humilló y todo, pero no lo hubiese acuchillado, po. O bueno, no sé, pero a lo mejor, pero es que esa es lo importante de la reflexión que igual tenemos que hacer, es cuando somos empáticos es que comprendemos lo que le pasa al otro, pero cuando es algo que cuando tiene acciones que generan una repercusión negativa en otro, no precisamente tenemos que estar de acuerdo, ¿ya? Entonces, la empatía es algo que se reconoce fácil, porque tú te das cuenta cuando alguien, por ejemplo, si tú llegas atrasado, es una persona que te va a preguntar qué te pasó, estás a problemar, pucha, necesito que tú igual me cumplas el informe, te doy el plazo hasta mañana, pero es una persona que de alguna manera se pone en tu lugar y te comprende, ¿ya? Y considera tus sentimientos, tus pensamientos y tus comportamientos. Hay como una sensibilidad respecto de las distintas personas, ¿ya? De comprensión. Pero como digo, igual hay un límite, que es no permitir y entender y comprender todo, porque lo contrario, somos también presa fácil de que las personas abusen de nosotros. Hay personas que de repente son tremendamente empáticas, entonces se involucran en exceso en ciertos temas. Entonces ya la empatía como que se pierde, porque en realidad me sobreinvolucré
yo te entendí, te comprendí, me involucré, entonces pasé una barrera que a mí me impide ver con objetividad lo que está bien de lo que no está bien y de lo que estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo. A nivel organizacional, pareciera ser que la empatía es como un rasgo que, si bien no es altamente necesario, cuando está presente se observa en pequeños cambios culturales y de clima organizacional muy sutiles. Entonces, y esas sutilezas terminan siendo muy trascendentales después para los equipos de trabajo, porque hay comprensión, ¿ya? Y en la medida que hay comprensión hay diálogo, y cuando hay diálogo hay apertura, y cuando hay apertura hay confianza, ¿ya? Entonces como que una lleva a la otra. Y otro componente de la inteligencia emocional es el buen desarrollo de habilidades sociales, que, como decimos, lo quiero reforzar, lo puede tener un líder bien desarrollado, pero también lo puede tener cualquiera de nosotros. ¿Y a qué se refieren las buenas relaciones interpersonales o sociales? Es a la pericia para poder manejar y construir las redes de relaciones. Construyo redes relacionales de confianza, de apoyo recíproco, de un espacio de común, de intereses similares, soy simpática o simpático con el otro, entonces eso genera que la gente se sienta tranquilo y confiado conmigo. Por supuesto que no ocupo eso para traicionar, para divulgar información, no, pero el tener buenas relaciones sociales facilita, por ejemplo, generar un proyecto y que el proyecto inicie y termine bien, ¿ya? Las habilidades sociales permiten liderar bien los cambios, persuadir. Ojo, que persuadir no es lo mismo que convencer, porque el convencer es como que yo termino imponiéndole mi idea a la otra persona, ¿ya? El persuadir es más bien mostrarle que él tiene un punto de vista y yo tengo otro y quiero que conozca mi otro punto de vista. Ahora, si mi punto de vista a esa persona le hace sentido, probablemente lo va a modificar, pero que lo modifique con reflexión y análisis y con criterio para poder cambiar su opinión, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando tú eres habiloso socialmente, te llevas bien con las personas, te integras, eres colaborativo, facilitador de los conflictos. Las personas que trabajan en equipo generan esto de la sinergia, en donde en realidad yo no soy el foco ni la lumbrera del grupo, sino que todos sumamos y yo a lo mejor represento a este equipo, soy como la cara visible o la pantalla, pero todos ustedes son una parte tremendamente importante. Entonces, considera a las otras personas, las hace sentir necesarias, y ahí empiezan a aparecer ya las variables del liderazgo que son más expresas. De acuerdo a lo que hemos revisado, ¿ustedes creen que la inteligencia emocional se nace con eso y se desarrolla, o uno también la puede aprender? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que si la inteligencia emocional uno nace con ella o que también se puede aprender. Se puede Se aprender. aprende. ¿Se aprende? Ya, ¿y Sí. cómo creen ustedes que se aprende? Bueno, analizándose ¿Ya? el entorno, a uno mismo, empezar a conocerse, saber cómo en qué uno tiene sus falencias y esas cosas. Y Claro, así eso uno ya puede en una como, etapa más grande, por cierto, de edad, sí, como a la edad de ustedes. También yo creo que su entorno, las personas con quien se junta, con su modelo a seguir también. a la interacción. Ujú. Claro, mira, Mm, bueno, por eso hace un ratito hablaba del concepto de la educación emocional, que hoy en día como que en varios colegios o en varios como grupos está como esta como conciencia de que es necesario enseñar educación emocional en los niños, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Enseñarle al niño que si se enojó, si está bien que se enoje, pero que no le pegue al hermano. Si se enojó, listo, pero que no le pegue al computador, porque sale plata y cuesta y hay sacrificio de por medio, y ahí tú vas generando un aprendizaje de no le puedo pegar al computador, tengo raya, bueno, por último le pego, no sé, a la almohada, pero no daño algo, porque detrás de ese algo hay otra persona. Alguien podría decir, bueno, pero el computador es algo material. Sí, es material, pero no es el esfuerzo tuyo, es el esfuerzo de otro. Entonces tú les vas enseñando a los niños a no mentir, a no pegar, a que cuando se vean pillados, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y el grande es súper honesto porque es universitario, pero por honesto se metió en un montón de problemas también porque de repente las personas no están preparadas para niveles de honestidad tan desarrollados. Entonces, yo tengo
el del medio que tiene 8 y la más chica que tiene 5. Los más chicos son puti calzón, pues son súper compinches, pero la chicoca a veces de repente da ideas medias maldadosas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como adulto? Reta al más grande, porque cómo entra en los juegos de hacer maldades con la hermana chica. La cosa es que el del medio, entre que es el del medio, el pobre, y que además es como el del medio y hermano mayor. Tiene los dos roles, porque como el otro es demasiado grande, entonces de repente pasan cosas y uno dice, pucha Amaro, y Amaro dice, pero si yo no fui, y todos sabemos que él fue. Po. Entonces ayer viene y me dice, desde hoy en adelante no miento más. No miento más, si yo fui, si yo lo hice. ¿Sí? Entonces él está valorando y entendiendo que, por ejemplo, la mamá, si él miente, se va a enojar. Pero si yo lo pillo, que, o sea, si él me miente, ¿cómo es? Si él fue, me voy a enojar, pero si él me miente, me voy a enojar 2 veces más, ¿ya? Entonces yo prefiero que me diga que él pegó el pelotazo y que quebró el vidrio, porque ya, ¿qué puedo hacer? Pagar el vidrio nomás. Pero más me voy a enojar si él niega que él fue el que quebró el vidrio y después yo lo pillo. ¿Entiendes? Entonces, es importante que, por ejemplo, para mí ayer fue significativo que él se diera cuenta que era necesario que aunque se mandara la cagada más grande, no importa, pero que me tenía que decir la verdad. ¿Cachai? ¿Y qué más grave va a pasar? No lo voy a matar, no lo voy a colgar, no lo voy a tirar del segundo piso. Entonces, esos son partes como de los aprendizajes emocionales que nosotros debiésemos ir gestando desde que somos chicos. Pero a veces los adultos somos súper inconsistentes, entonces le enseñamos a los cabros chicos todo lo contrario, pues, a mentir, a que estén atemorizados, a que regulen más las emociones, porque los adultos también manifestamos con nuestros comportamientos. Por ejemplo, muchos papás dicen, oye, no traten mal a tu hermana. Y cuando van atrasados para la pega y se les cruza un auto, lo agarran a garabatos al gallo del otro auto. Entonces el niño, ¿qué está observando? Que papá me dice que no le diga pesadez a mi hermana cuando me enojo, pero él insulta al otro. Po. Entonces el niño, ¿con qué se queda? Con que, mi papá me dice una cosa, pero en la práctica hace otra. Entonces eso ya no es un buen ejemplo de socialización y no está educando emocionalmente. ¿Ya? Entonces, las investigaciones han demostrado que la inteligencia emocional se puede desarrollar, pero como decían ustedes hace un ratito atrás, implica ser autoconsciente, ¿ya? Y hay una autoconciencia en que yo me pregunto cómo yo soy, cómo yo funciono, qué tan responsable soy para mis estudios, por ejemplo, qué tan comprometido soy para los trabajos grupales. Y en esa pregunta que yo me hago, busco también la retroalimentación de mi entorno. Es decir, le pregunto a mis compañeros cómo me encuentran, le pregunto a mis papás qué opinan de mí. Y me motiva a cambiar, me motiva a ser mejor, porque en el fondo quiero vivir una vida más tranquila. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces tiene que haber como un deseo sincero de querer modificar el comportamiento, ¿ya? Porque muchas veces las personas, por ejemplo, llegan a terapia. ¿Y usted por qué viene? No, porque mi señora me mandó. pero usted no viene entonces porque usted quiere. No, porque mi señora tiene el problema conmigo. Él no es capaz de darse cuenta que él sí tiene un problema, no sé, machista, o muy autoritario, o es muy gritón, o se enoja con facilidad, o incluso es medio amarrete, no sé, ya estoy inventando. Ojalá que una persona no tenga todas las mismas condiciones. El punto es que para que haya un cambio, la persona tiene que tener claridad de que necesita hacer el cambio. Es decir, busqué retroalimentación en mi entorno, me autorreflexioné y efectivamente sí, tengo un problema, por ejemplo, con los arrebatos, pero solo no lo puedo arreglar porque no sé por qué me arrebato. Entonces, yo estoy motivado porque yo quiero cambiar eso. Entonces, quiero transitar de un hábito viejo, que es ser arrebatado cuando algo pasa, y empezar a ser más tranquilo y más pausado cuando ocurre un evento que en vez de que me dé un arrebato porque tengo rabia, sea capaz de respirar y de buscar soluciones para poder resolver una determinada situación. ¿Ya? Entonces, todos los que dicen de ustedes que se puede cambiar, efectivamente se puede cambiar, pero tienen que invertir mucho compromiso y mucha dedicación de parte de ustedes, pero es los que más ganamos cuando queremos transitar en estos procesos de cambio somos nosotros mismos. Po. Mejoran nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones personales, nuestras condiciones familiares, incluso muchas personas que hacen estos procesos como de autodescubrimiento evolucionan tan bien que después dicen, oye, en realidad fue un proceso enriquecedor porque, no sé, pues, encontré pareja o me cambié de trabajo y tengo la pega que hoy en día me gusta, disfruto las cosas que hago. ¿Me explico?
Entonces, si yo no me reflexiono a mí mismo, lamentablemente voy a estar siempre como repitiendo un mismo patrón conductual y voy a ser como infeliz inconsciente, que era lo del David Fitchman, en donde yo no tengo conciencia y más encima, como no tengo conciencia, soy súper infeliz, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes comprendan también que por una parte es súper importante, tanto en las personas en un equipo de trabajo como en la figura de un líder, las competencias intelectuales o el nivel de inteligencia que alguien tiene para desempeñarse en algún rol, sobre todo cuando tiene que influenciar a personas, pero que el nivel intelectual, si no va acompañado de esta inteligencia emocional, en sí no sirve, porque tienen que darse las dos variables presentes. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? Yo, profe, tengo una pregunta. Dígame. En, en la parte de la motivación, usted mencionó que la gente que presentaba altos niveles de motivación tendían a relacionarse con personas que mantenían niveles de motivación similares. ¿Claro? Y esto debido a que se contaminaban con cierta energía o desmotivaciones por otras personas. Ujú. Y me he dado cuenta que esto sucede no solamente en la motivación, sino como en varios aspectos de la vida. Ujú. Por qué se da esto de que las personas motivadas o las personas más positivas se contaminan y no al revés, de que las personas negativas se contaminan de la positividad? Ah, porque, mira, ese es un interrogante, pero para todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué es más fácil aprender los patrones negativos de comportamiento que aprender los positivos? Porque probablemente el patrón negativo obedece como un patrón más rígido, ¿cachai? Ahora, el patrón rígido se puede modificar, pero con harto cariño, con harta paciencia e incluso con harta terapia. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer de 42 años que es ingeniero prevencionista de riesgo, ¿está bien el título? Ella viene de una historia familiar un poco compleja, ¿ya? Con una historia de vida también como de repente como de algunas decisiones mal tomadas, pero porque tampoco hubo mucho guía de la mamá para poder tomar mejores decisiones, pero no hay a quien echarle la culpa, la cosa es que ella era una mujer súper compleja, súper competitiva, que siempre ninguneaba a las personas, que todos eran tontos, que todos eran pencas, así como todo siempre mal con respecto al resto. Y ella es súper autoexigente, entonces ella necesitaba mucha validación de la jefatura, validación como de su entorno, y ella se reforzaba a sí misma en base como a descalificación de los otros. Hizo una crisis, pero que te morí, una crisis que terminó en el psiquiatra y que terminó casi que con 6 o 7 meses de licencia psiquiátrica, ¿ya? Te digo, tiene una vida complicada porque podría estar 3 horas contándole la historia, parece película. La cosa es que después de estos 7 meses, entre que tomó fármaco, tuvo la posibilidad de desapegarse del aspecto laboral, estuvo rodeada de personas con las que pudo conversar y con las que pudo sanar ciertos temas emocionales que la hacían ser, como en el fondo, negativa, porque ser competitiva, ridiculizar al resto de la gente, finalmente también es un rasgo negativo. Entonces, en este transitar, como te digo, de los 7 meses con fármacos, con terapia, con gente a su alrededor que le abrió los ojos, pero es como que le mostró nuevas formas de vincularse, ella pudo hacer un cambio, que no fue rápido, pues fue un cambio lento, de empezar a tener una mirada distinta respecto de la gente con la que se relaciona, respecto de sí misma, respecto de la competitividad en el trabajo. Pero una persona, o sea, probablemente si ella no hubiese tenido esta licencia psiquiátrica y todas estas variables en el camino que te estoy mencionando, ella seguiría siendo una vieja mierda. ¿Me entendí? Entonces, para poder cambiar y erradicar patrones de comportamientos negativos, hay que tener harta paciencia y que la persona también tenga la capacidad de flexibilizarse y de darse cuenta de lo negativo de su comportamiento. Porque las personas que son resistentes al cambio es alguien que se afirma de sus creencias, es decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien y ustedes están mal. Entonces no es capaz de ampliar la mirada y decir, oye, en realidad a lo mejor está mal lo que estoy yo haciendo. A lo mejor está mal pelar a los compañeros. A lo mejor está mal descalificar a las otras personas. Está mal ridiculizar al resto. Está mal encontrar todo negativo. ¿Me sigue?
pero implica como un diálogo, una conversación, autoobservación. Lo mejor para las personas adultas, sobre todo, que tienen ese tipo de comportamiento, es la terapia. Y la terapia es buena, porque la terapia no es para los locos, pues si la terapia es para cualquier persona que quiera mejorar en sus relaciones humanas, conocerse mejor, mejorar su rendimiento académico o laboral. La terapia siempre te va a conducir a cosas positivas en la medida que tú quieras sacarle ese provecho. Y, como te decía hace un ratito atrás, es un enigma esto de aprender más rápido cosas negativas que aprender cosas positivas. Porque incluso hay un tema cultural también, pasa mucho en Chile, que siempre chaqueteamos al que tiene comportamientos positivos. Po. Al que le va bien, no, ese weón anda traficando. En algo anda, algo raro anda. No puede ser porque simplemente se ha sacado la mugre. La que es buena persona, no es que sea buena persona porque en el fondo le gusta que la adulen. No es verdad que sea tan buena persona. ¿Te fijáis? Entonces, estamos siempre como... De hecho, la gente, mucha gente en Chile que es súper altruista, que es súper como... tiene desarrollos positivos de su personalidad en función de la ayuda de otras personas, lo hace para callado. Así que nadie se entere. Hasta ser millonario, los mega millonarios en Chile, que se han sacado la mugre para ser millonarios, también son silenciosos. ¿Por qué? Porque como en Chile es tanto el chaqueteo y la envidia, ese gallo ni loco te muestra lo que él tiene, porque en realidad va a ser fuente de descalificaciones, de enjuiciamiento, que le van a inventar cosas. No sé si me fui para otro lado con lo que estaba hablando, pero espero haberte aclarado lo que tú me preguntaste. Sí, me quedó más claro. Más claro. Que me llamaba la atención. Sí, pues de hecho es Profe, cuestión... Dígame. ay, perdón. No, es que es para que lo Eh, piensen nomás, pero piénsalo en ese amigo que tú tenés, que yo creo que todos ustedes en algún, o sea, estoy siendo prejuiciosa al asumir que todos ustedes, oye, ya tengo que ir terminando porque me toca el otro curso, pero todos tenemos ese amigo que de repente anda como mal encarrilado respecto a la vida, porque es bueno para la marihuana, es bueno para el carrete, y que más encima le hace mal, porque tú sabés que no cumple en la universidad, que anda siempre para el gato, que no se enchufa bien con las cosas, pero es súper difícil sacarlo de ese estado, po. Y tú puedes ser súper buena amiga o buen amigo y hablarle, decirle, motivarlo, incentivarlo, y esa persona no, como que no le hace clic. Esa persona puede tener una depresión, puede tener algún trastorno psiquiátrico, esa persona no ha tenido buenas conversaciones constructivas que le hagan ver que tiene que cambiar. ¿Sí? Son resistentes a ese cambio. Y ahora dígame, ¿era Vania quien me iba a hablar? sí. Dígame. Bueno, la razón por la que creo que, bueno, la mayoría son así, no sé si incluirme, la verdad, es porque a veces es mejor hacer las cosas para callados, porque claro, está ese estereotipo de que la gente, toda la gente es así, no, es que no puede ser así sin buscar algo a cambio. Todos piensan de que si uno hace actos de bondad o actos positivos hacia la sociedad o hacia alguna otra persona, eh, tiene que decirlo a medio mundo o por otro lado no decirlo para no recibir comentarios, porque dan miedo esos comentarios, porque son malos, están llenos de odio, es envidia, y al final son ese tipo de comentarios y es ese tipo de personas que no dejan avanzar la sociedad. Exacto, súper bien lo que tú estás diciendo. Son esas odiosidades que pueden partir como una envidia con una persona, pero esa persona es contaminante. Entonces, odia a la vieja de al lado, odia a la cuñada, odia a la suegra, odia al alcalde, odia a la vieja de la junta de vecinos, odia al presidente, odia a todos. Y a cualquier persona que más encima haga algo positivo le encuentra algo malo. No, que Exacto. se... ¿Ah? No sé, dije que sí. Entonces, qué buena la reflexión que tú haces, porque efectivamente hay discursos que son llevados después a acciones concretas de comportamiento que limitan la evolución de los pueblos, ¿ya? Y eso es lo que hay que erradicar, y eso es lo que hay que limpiar. Y hay que limpiar con acciones concretas, po. O sea, cuando hablamos de la solidaridad, seamos solidarios, generemos el bien hacia otra persona. Por ejemplo, cuando se habla de la sororidad, esta cosa de que unámonos entre mujeres y todas, y después a la primera que podemos tiramos a partir a otra mina, po.
Entonces, si vamos a ser sororas, seamos sororas así de tomo y lomo, y entendiendo la complejidad de por qué a una persona le pasa alguna cosa. ¿Cachai? Por ejemplo, yo un día me pasó una discusión de esta cuestión de la mamá de la Ámbar, con esta cosa del crimen que cometieron ella con su pareja, el Hugo Bustamante. Entonces yo me quedé pensando y dije, pucha, pero es que nadie se ha puesto a pensar en la historia de la mamá de la Ámbar. No, que es una pip, que, ya. Dije, sí, yo no estoy diciendo que sea un ángel caído del cielo, pero esa galla debe tener su historia y también debe tener 1, 2 o 3 tejas corridas que le hicieron generar esto de que se casó con o se enamoró de un gallo enfermo, permitió los abusos de la hija. O sea, estamos hablando de una mujer que no es normal, psiquiátricamente no es normal. Porque todo lo que primero pensamos es que esa mujer es de mala. Pero incluso si una persona fuera mala, así como hasta la médula mala, es porque tiene un problema psiquiátrico. Entonces, ya, sí, que vaya a la cárcel, pero pensemos en que esa persona es una persona enferma. No estamos diciendo que no vaya a la cárcel y que vaya a un hospital psiquiátrico, no. Pero tengamos más análisis, antes de llegar y de enjuiciar a una persona. Porque a veces, a lo mejor en este caso, es brutal lo que pasó con esta chicoca acá en la quinta región, pero de pronto somos súper apresurados en enjuiciar también otros comportamientos que no son para enjuiciarlos de esa manera porque no hay un análisis. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces esa es la invitación que yo les hago a ustedes ahora, de aquí a la próxima semana, a que se reflexionen a ustedes mismos, se piensen, traten de buscar información en sus medios más cercanos de cómo ustedes son, y eso les va a entregar información. ¿Les parece el desafío? Y la otra semana me cuentan cómo les fue. Es como que busquen información para... A ver, vi un video que habla del pensamiento de los dice que ellos son al revés, que ellos cuando ven a alguien exitoso, en vez de tirarlo para abajo, le preguntan sus hábitos para ser como ellos, le preguntan tips para llegar a ser exitoso. Sí, por Ronald, tenéis razón en eso. Efectivamente, hay patrones culturales en otros lados donde tú ves el gallo que es exitoso y ¡pum!, lo impulsáis. Te sientes identificado, te gustaría ser como él y lo imitas. Pero acá en Chile esto es como al revés, ¿ya? No estoy diciendo que sea en general, porque no podemos generalizar, pero ese ejemplo que está dando Ronald ahí, debiéramos tratar de imitarlo, imitar los patrones de comportamiento exitoso de otros, no ser envidiosos, porque la envidia al final es un veneno que va en contra de nosotros nomás. Incluso el ser envidioso en términos de éxito de algún compañero, al que le va bien. Pucha, si le va bien, por algo es, o es más inteligente que yo, que puede ser una condición, o a lo mejor estudia más horas que yo, o tiene mayor capacidad para entender ciertos temas que yo, y por último lo busco para que me enseñe, y le pregunto. Y obviamente que el que es inteligente no se va a reír de la falta de habilidades de los compañeros, debiese ser generoso en compartir sus conocimientos, ¿cachai? Pero en Chile tenemos mucho de ambos, del que es, al que le va bien, como que lo resalta y se lo restriega en la cara al otro, y al que no le va tan bien, envidia el éxito del otro y lo desprestigia. Y ya nada de eso es inteligencia emocional. Ya, chiquillos, voy a llegar hasta acá porque tengo a mis alumnos del otro curso esperándome. Así que un besito, un abrazo grande, que tengan un bonito fin de semana. La próxima semana estamos con clase y ya después, y el grupo de ¿era el tuyo, Vania? Parece que, no me acuerdo, pero creo que era el tuyo el de que me tenía que decir si hacía su presentación el día lunes o después el 2, ya lunes 26 o lunes 2, por favor me avisa. ¿Ya? Ya, chiquillos, espero que les haya gustado la clase, así que cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Igual. Profe, Chao, chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese, que esté muy bien.